Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión, y hoy te traigo un vídeo que no te puedes perder si te interesa el mundo de la blockchain y de la inversión en NFTs. Se trata de una entrevista al gran Euge Oller, que pues es uno de los mayores referentes en el mundo de habla hispana sobre la temática de los NFTs, una persona que tiene muchísimo que compartir con nosotros, y en este vídeo vamos a hablar de si el 2022 es o no un buen momento para comenzar a invertir en NFTs. Nos va a dar consejos de cómo poder seleccionar los mejores proyectos para invertir, y también y sobre todo nos va a compartir un proyecto que está a punto de salir y en el que también podemos invertir, ¿de acuerdo? Para todas aquellas personas que les interese el mundo de, pues la formación, la educación, el conocimiento continuo, una mina de conocimientos que vamos a poder acceder a ella gracias a una inversión en NFTs que nos cuenta en el vídeo. Así que de verdad no te lo pierdas. Si te gusta el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. Comenzamos ya con la entrevista con Euge Oller. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros hoy a Euge Oller. Euge, bienvenido al canal. Es un placer, como siempre, estar aquí. Gracias por invitarme una segunda vez. Efectivamente, para quien no la haya visto, hace unos meses hicimos una entrevista súper chula en la que hablamos, pues primero de emprendimiento y luego ya viramos hacia los NFTs. Muy interesante, voy a dejar por aquí la entrevista para quien no la haya visto, porque hoy Euge nos va a estar hablando de NFTs, de pues el ecosistema de las criptomonedas y cómo podemos aprender y monetizarlo, pero también tienes toda esa otra faceta empresarial con tu proyecto Emprende Aprendiendo, súper chula. Así que, pues Euge, yo creo que todo el mundo te va a conocer, pero para aquellos que no te conozcan, háblanos un poquito de cómo llegaste al mundo de los NFTs, cómo creaste no solo un JPG y luego iremos hablando de los otros proyectos que has ido desarrollando después. Pues llegué tarde a la fiesta del blockchain. Yo ya sabía más o menos cómo iba la tecnología, pero la parte financiera me daba un poco, me tiraba un poco para atrás. Nunca ha sido muy fuerte y no acababa de entender muy bien, ¿no? Cómo, o sea, qué aportaba Bitcoin o qué hacía Ethereum. Y nada, fue haciendo una formación de Emprende Aprendiendo que me pregunté qué era el dinero y empecé a darme cuenta de todo lo que es Bitcoin, caí por la madriguera del conejo, como se dice, Ethereum, luego empecé a darme cuenta también lo que quería hacer, etcétera, ¿no? Y los NFTs al final a mí me llamaron mucho la atención porque sí que era algo que entendía. O sea, a mí las propiedades digitales, aunque suena una locura y empatizo mucho a la gente que dice que es una locura, porque o sea, te puedes poner en la piel, ¿no? Y dices, pero ¿por qué se está vendiendo esta cosa que no sirve de nada, que está solamente en una red de una blockchain, ¿no? Pero sí que yo de toda la vida he jugado a videojuegos, me acuerdo que jugué al Habbo Hotel en su día y yo tenía muebles en ese mundo virtual y eran míos, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez volví a entrar después de años de no haber jugado, y me acuerdo que ya no estaba ni mi cuenta, ni mis muebles, ni nada. Y pensé, joder, esto es horrible, ¿no? O sea, aquí realmente en Internet no se puede tener nada. Y con los NFTs sí que me empecé a dar cuenta de que incluso de todo el ruido que hay, porque luego si quieres hablamos de que hay una burbuja importante, pero sí que hay una señal interesante. Sí, sí, no, la verdad es que es interesante porque yo no soy en absoluto de videojuegos y nunca ha resonado conmigo, pero sí me estoy ahora interesando por el mundo de los NFTs, así que es interesante para la audiencia, creo, comparar las dos visiones de dos personas que tienen como backgrounds diferentes, pero que ambas dos tienen interés por los NFTs porque lo que quiero que la gente entienda, y yo creo que nos vas a aportar mucho en ese sentido, es que los NFTs van mucho más allá de lo que es el mundo del gaming, que pueden tener funcionalidades y utilidades muy diversas. Entonces, si nos quieres contar un poco de eso, antes de hablar luego de la burbuja, que es importante que entiendan cómo se está fraguando y qué puede pasar. Total, mira, precisamente en el gaming yo creo que es la parte ahora eh, que más problemas da, ¿no? Y sobre todo los gamers tradicionales, los desarrolladores de videojuegos, lo están criticando mucho y yo puedo llegar a entenderlo, porque de alguna manera siempre que aparecen estas nuevas categorías de videojuegos o de negocios en sí, la etapa inicial es como una explosión evolutiva en la que hay muchos experimentos, muchos oportunismos, muchos fallos y aún no ha aparecido algo que tenga sentido, ¿no? En el mundo de los videojuegos, Axie Infinity se puede decir que realmente ha hecho cosas interesantes, siguen ahí, tiene una comunidad fuerte,
pero la mayoría de cosas son juegos que no son muy entretenidos, que se nota, ¿no? Que han metido el cripto con calzador y entonces se generan estas locuras, ¿no? Em, y en el resto de cosas, al final hay que entender que los NFTs no se pueden categorizar en un sitio u otro porque es simplemente una tecnología. Y, y las primeras iteraciones de una tecnología parecen normalmente juguetes. Que esto es una cosa que hay que entenderlo muy bien. Más que nada porque no está ni siquiera la infraestructura necesaria para saber en qué se va a convertir. Mira, el otro día estaba viendo una película ambientada en el año 1400, que la dan en Netflix, creo que se llama La Catedral del Mar o algo así, ¿no? Que es súper dramática y cosas así un poco raras de, bueno, la época, ¿no? Del campesino, la edad feudal, que dices, ver estas series me gusta porque te das cuenta de que vivimos en una época hiper privilegiada y que antes, oye, tu vida era, bueno, si le apetecía al noble matarte, te mataba, ¿no? Pero esa serie me hizo reflexionar porque de repente dije, oye, es muy curioso porque de repente uno de los personajes se escapa y tiene que ir, además está ambientada en Barcelona, ¿no? Y tiene que ir de un pueblo hasta Barcelona. Y yo pensaba, wow, esta persona, que además la están persiguiendo, no tiene otra forma de ir más rápido más que un caballo. Punto. Para esa persona, para esa civilización en esa época, ni siquiera eran capaces de imaginarse qué otros vehículos podrían existir para facilitar su movimiento. Es decir, si a alguno se le hubiera ocurrido incluso el concepto de un coche, ni siquiera eso hubiera tenido sentido porque no había infraestructura para el coche. Es decir, no habían carreteras. Un coche era un invento ridículo. Un patinete eléctrico era un invento ridículo. O sea, se hubieran reído. Dicen, pero si todo es de tierra, ¿cómo vas a superar a un coche, a un carromato con caballos y tal? Entonces, un coche, cuando se empezó a inventar, era un invento de ricos, era una cosa, un hobby que solamente poca gente llevaba y se te quedaba estancado y la gente en caballos decía, oye, ¿qué haces con eso? Eso nunca no va a tener sentido, ¿no? Entonces, un poco está pasando lo mismo, que los NFTs ahora mismo están apareciendo casos de uso que podemos luego ver cuáles son, pero aún está por verse hasta dónde puede llegar, qué va a suceder con ellos y qué ecosistemas se creará, ¿no? Qué bien. Bueno, tú decías que habías llegado tarde a la fiesta de los NFTs, o bueno, perdón, no de los NFTs, del Bitcoin y demás. Y entonces la gente se puede estar preguntando, ¿llego tarde a los NFTs? ¿Cómo ves tú la inversión en NFTs en el 2022? Yo creo que para nada llegas tarde. Yo en el fondo no he llegado tarde a nada porque te das cuenta que la infraestructura de la blockchain, como estábamos diciendo, aún se están empezando a crear las carreteras, ¿no? O sea, es lo que suele pasar a todo el mundo por lo que he ido investigando cuando la gente entra al blockchain, que les da la sensación de que llegan tarde, ¿no? Porque parece que todo el mundo ya ha generado muchísimas ganancias y tal. Y además, si entras con la mentalidad de generar dinero, creo que es una mentalidad errónea que te va a llevar muchos disgustos, porque, o sea, generar dinero a corto plazo, porque te estresa mucho, ¿no? Yo no quería invertir antes o no quería entrar antes a Bitcoin o a estas cosas por el miedo de no saber ni cuándo vender ni nada, ¿no? Cuando empiezas a entender que esto es una cosa a largo plazo y que la comunidad y la mentalidad y todo eso ya vamos a construir, vamos a crear, pues oye, te das cuenta que es más fácil. Con los NFTs no llegas, vamos, si alguno dice, oye, es que me he perdido las ganancias de los NFTs más caros o lo que sea. Cada 2 o 3 meses aparece una nueva colección que se pone de moda, ¿no? Entonces, también hay que decir que estas colecciones, estos hypes desmedidos, suelen recordarme un poco al tema de las marcas de moda. Hubo una época en la que me acuerdo que Carhartt en España se puso súper de moda y todo el mundo la llevaba y la gente se pensaba que esa marca sería para siempre conocida y no, luego se pasan de moda y hay otras cosas y con los NFTs yo creo que estamos en una etapa inicial en la que estamos experimentando, los que creamos proyectos, yo también estoy ahí intentando crear cosas, etcétera, pues al principio
depende, ¿no? Te puedes hasta pasar y hacerlo muy pronto, como fue nuestro caso, y tenemos que ir explicando y abriendo mercado y haciendo entender a la gente de que esto es una realidad y que existe, ¿no? Y para alguien que sea un poco nuevo en el mundillo, van a decir, bueno, Andrea y Eugen me están dando información contradictoria, porque por un lado me han hablado de que hay una burbuja, pero por otro lado como que todavía está incipiente y bueno, pues para alguien que no conozca la psicología humana, los ciclos, que no haya visto, bueno, pues la burbuja del Bitcoin en el 2017 y las demás altcoins, cuéntanos un poco cómo podemos encajar esto de que hablamos de burbuja, pero que todavía hay muchísimo potencial por delante. Sí. Al final, yo creo que la burbuja se está dando más bien en el que la gente, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque al final leemos titulares y somos así, se ha creído que cualquier cosa que sea un NFT vale dinero, cuando eso es algo súper erróneo. Al final, los NFTs es como las páginas web en el 95, o si me dijeras, los dominios de Internet para localizar las webs es el futuro porque Internet es el futuro. Vale, sí, pero no todos los dominios van a valer un montón de dinero. El dominio de pizza.com pues seguramente vale muchísimo dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que de repente ha visto cómo las colecciones más grandes, como la de los Bored Ape Yacht Club, que son estos monos que todo el mundo dice que son muy feos y que no le gustan y lo que sea, pero las cosas como son, están haciendo las cosas o lo han hecho hasta ahora muy bien, se han puesto súper de moda, han crecido un montón, muchísima gente los está comprando, ya han cogido un efecto viral y casi de economías de red, que esto es una cosa que yo no sabía si era así, pero sí, los NFTs también tienen, las colecciones tienen efecto red. De repente se lo compra un famoso, otro se lo compra, empiezan los famosos a enseñarlo en sus redes sociales, que esta es otra cosa curiosa. Los NFTs han ido tan rápido gracias a que han podido evolucionar encima de las redes sociales. Entonces un famoso se lo compra, se lo muestra a sus millones de seguidores. Twitter además te permite ya validar tus NFTs para que sean reales o no. Eso ya de guardar como ya lo tengo y no funciona porque la tecnología de la red social te permite validarlo, entonces eso se crea todo esto, ¿no? La burbuja yo creo que viene más de que la gente ve señales y no sabe interpretarlas. Me incluyo yo al principio, ¿eh? O sea, yo también he analizado mi comportamiento inicial a la hora de comprar NFTs y también es un poco parecido, ¿no? Ves que hay NFTs que ya son muy caros. Yo por ejemplo, cuando entré a comprar por primera vez NFTs, lo que tendría que haber hecho es entender cuáles eran las marcas que iban a ser grandes o las que ya estaban ahí. Oye, Bored Ape, aunque me costase 80.000 euros, pues tendría que haber comprado uno de esos. Si realmente querían la marca, etc. ¿Qué pasa? Estamos buscando cuál es la siguiente colección. Entonces la gente dice, vale, a esa ya no llego, ¿cuál va a ser la nueva? Entonces la gente se pone a comprar nuevas colecciones o NFTs pensando que por sí solos, como también son como parecidos al otro, van a ser gigantes. Y eso provoca una llamada inicial de locura a que, me acuerdo que cuando yo entré, cualquier colección que saliera en habla inglesa, que más o menos el arte fuera interesante, se vendía toda y se revendía y de todo, ¿no? Y luego ahora ya se va bajando y ahora no es que se haya petado la burbuja. Veo vídeos también de gente que dices, ya se ha petado la burbuja, ya nadie habla de NFTs. No, ya nadie habla de NFTs en los entornos en los que no les interesa, pero Bored Ape sigue más fuerte que nunca. Los monos no han petado, han levantado 450 millones a una valoración de 4.000 millones recientemente y hace nada hicieron un lanzamiento de tierras en el metaverso valorado sacaron 350 millones en menos de una hora. Entonces, al final si tú quieres invertir o quieres salvarte la burbuja, yo lo que recomiendo mucho es educarte mucho, comprar cosas que realmente te interesen a ti, que entiendas muy bien que esto es a larguísimo plazo, o sea, una vez se crea algo en la blockchain es de por vida, y al principio hay un equipo fundador que va a tener que realmente ejecutar esa visión que ha planteado. Si es que se ha planteado así el proyecto. Hay otras obras, hay artistas que venden NFTs y ya está, y es arte y ya está. O sea, también hay muchos tipos, ¿no? de casos de uso que pueden salir.
Y bueno, tú nos contabas antes que tienes esa doble gorra de por un lado eres usuario o inversor en NFTs y por otro lado eres creador de NFTs. Entonces, ¿qué aprendizajes crees que podrías compartir con nosotros de ese proceso, tu experiencia al respecto? Sí. A nivel de creador de NFTs, no quería para nada entrar al sector siendo como un influencer que vende NFTs, porque importa mucho la cultura que se genera alrededor del proyecto, de lo que haces, etcétera, ¿no? Porque al final yo creo que los humanos somos historias, contamos historias y nos gusta entender cuál es la historia, ¿no? Entonces yo lo que no quería era como, mira, he creado estos NFTs de arte y comprarlos. Eso no le veía que yo pudiese aportar lo máximo haciendo eso. Creo que eso es más para artistas, para gente que ya tiene un renombre o que ya ha hecho cosas interesantes. Es como, vale, voy a volverme un criptoartista, voy a usar esta tecnología para poder impulsarlo. Yo no creía que ese era mi lugar, ¿no? Mi lugar yo pensaba que era más el tema de educación, abrir mercado, etcétera, ¿no? Entonces el primer proyecto que lanzamos fue con mi socio Humberto, que eso es otra cosa que yo tenía claro que quería hacer, que era, Humberto para mí es el mejor diseñador con el que he trabajado en mi vida, que había trabajado 3 años ya en Emprende Aprendiendo, y le dije de crear un proyecto a medias donde primero educásemos al público español, o sea, de habla hispana, con no solo un JPG, donde además sacamos una colección de 2.514 NFTs, que son como nuestros NFTs fundacionales, con utilidad. Es decir, estos NFTs en el fondo representan una entrada a un evento que hacemos una vez al año durante 3 años, y ya tenemos una plataforma de formación que ya he subido un primer curso de NFTs para el que tenga el NFT. Entonces ya están viendo esa utilidad. O sea, tú tienes un NFT, no solo un JPG, ya puedes conectarte y ver algo que los demás no pueden entrar. ¿Qué quería con eso? Queríamos abrir mercado a habla hispana, enseñar, divulgar noticias y crear una comunidad alrededor de la gente que quiere construir esto, ¿no? Entonces, a largo plazo es interesante porque la comunidad ya empieza a distinguir quién tiene, quién no tiene este NFT. Poco a poco se va asociando esa imagen a ciertos valores de marca que tú vas creando, ¿no? Y eso es súper, súper interesante. Y aunque estemos yendo, por así decirlo, tranquilos, lentos, etcétera, se ha generado una comunidad súper chula en Discord y la verdad es que súper contentos con este primer proyecto. Y para la gente que diga, uy, pues suena interesante eso de no son un JPG, por ejemplo, ¿dónde podrían ellos comprarlos si quisieran, pues eso, formar parte de esa familia o comunidad que habéis creado? Al final el Discord es gratis, el YouTube es gratis, ahora mismo no son precios disparatados, o sea, siguen estando relativamente baratos. Yo lo que recomiendo es que vayan a buscarnos en nuestro YouTube, que vean el contenido, que se informen, que entren en la comunidad, que pregunten, que ahí tenemos vídeos de cómo comprarlo, porque no es fácil, ¿no? Al final es un propio tutorial, la propia experiencia de comprar un NFT es un propio tutorial y además creemos que como primer NFT que compres, el nuestro tiene bastante sentido porque a malas te lo puedes tomar como, bueno, es una entrada a 3 años de eventos, con formación, más utilitario, ¿no? Nosotros pensamos en que después de tiempo el valor de por sí que le dé la gente después de todo lo que hemos hecho tenga sentido, ¿no? Yo creo que la gente que nos esté viendo se puede estar preguntando, bueno, o sea, está todo el tema de la utilidad y has explicado que eso, que no deberías entrar en NFT simplemente por el querer ganar esa revalorización, pero bueno, un proyecto que sea sólido al final se puede aplicar el análisis fundamental a la bolsa y a los NFTs también. ¿Tú cómo ves que, cómo se puede saber, intentar predecir que un cierto proyecto, como podría ser el tuyo, por ejemplo, se puede llegar a revalorizar con el paso del tiempo? O sea, ¿qué elementos podemos valorar para saber, bueno, pues este sí tiene potencial, este no? Sí, al final hay ciertas señales y yo no soy trader, o sea, yo no soy experto en hacer dinero, por lo menos a corto plazo. A largo plazo intento entender si los fundadores van a ser posibles de ejecutar la visión, etcétera, ¿no? Al final
y también hay cosas que son difíciles de cuantificar porque el espacio es tan nuevo que no sabe realmente, o sea, no sabe realmente lo que va a hacerse viral. Entonces, la mayoría de traders que yo conozco o gente que invierte lo que intenta hacer es ver cuáles son los proyectos, perspectivas a largo plazo y como si fueran un fondo de inversión, pues van comprando diferentes sitios, ¿no? A mí tampoco me acaba porque yo enseguida entendí que si la gran mayoría de gente estaba comprando por la revalorización y no por algo más, eso tendería siempre a caer, porque en cuanto la gente se olvidase o ya no le importase el tema o ya no se ganase tanto dinero, todo ese mercado potencial de gente que compra dejaría de comprar. Me gustan más proyectos donde la gente tienda a comprar por otra cosa que no sea la revalorización. Por ejemplo, los monos, aunque no lo parezca, ya se ha convertido en una especie de estatus donde los ricos pueden demostrar que entienden la blockchain, que están metidas en la cultura de blockchain, etcétera, comprando uno de esos monos. Y hay una comunidad enorme de gente con dinero que va a entender que eres parte de eso si tienes uno de ellos, ¿no? Es como una entrada a un club. Neymar no se ha comprado un mono, que se ha comprado dos, creo, por la revalorización. Se lo ha comprado porque quiere pertenecer a eso, ¿no? O sea, quiere estar ahí. Oye, y si luego se revaloriza, pues bien. Y yo creo que es eso, entender muy bien hacia dónde, o sea, por dónde van las cosas. Puedes no comprar nada durante un año y solo estudiar y solo entender qué pasa, etcétera, y tranquilamente luego ya ves que encaja más contigo. Qué bien. Y bueno, pues como eres un emprendedor en serie y también un eterno aprendiz y una persona inquieta, me consta que has creado un segundo proyecto, ¿no? En relación a los NFTs, vinculado con un proyecto ya existente. Cuéntanos, que es súper interesante, la verdad. Sí, al final este primer proyecto fundacional, que es No Solo un JPG, es como el punto de partida de todo lo que vamos haciendo, pero tenía ahí en la espinita de crear algo relacionado con los libros, el conocimiento, todos estos valores que he ido hablando en mi canal y he visto que hay una comunidad posible que se puede crear alrededor de esto. Decidí crear con mi socio también Bookers, que es un proyecto NFT en el que básicamente esta vez sí son 10.000 avatares. O sea, al final es como un carnet de identidad digital, ¿no? O sea, de los 10.000, si tú compras uno, pues te tocará o podrás venderlo y comprar otro si quieres. Y la idea también es que hay una utilidad muy buena que es con ese NFT tendrás acceso vitalicio a Leader Summaries, que es una plataforma de resúmenes de libros, de más de 500 libros resumidos, con libros de empresa, de marketing, etcétera, a Flash Libros, que también es un producto que yo tenía de libros. Y la idea es juntos, a partir de ahí, construir una biblioteca colaborativa donde todo el mundo pueda aportar conocimiento, etcétera, ¿no? Pero eso ya es nuestro objetivo, que no me gusta tanto anunciarlo, sino que es como, oye, mira, solo por el comprarlo el primer día y tenerlo, ya podrás acceder a Leader Summaries y Flash. Y lo interesante es que queríamos sacarlo a un precio bajo para que la gente pudiese entrar, pudiese entender, porque al final hay mucha gente que sí, seguramente le quieren la utilidad, pero yo lo que quiero es que la utilidad sea el caballo de Troya para que luego tengas tus NFTs, tu avatar, estos son míos, que empieces a entender el mundo, ¿no? Entonces, para mí el precio bajo era como, vale, suficiente barrera baja para que los que le interesen pasen por el proceso de educarse, abrirse una MetaMask, comprar, etcétera, ¿no? Y los lanzaremos en la primera fase a 20 Matic y luego en la siguiente fase a 30 Matic, que además ha bajado Matic ahora, o sea que creo que son 20 euros o una cosa así, o sea que es ridículo, ¿no? Porque Leader Summaries ya te cuesta 100 euros al año y es un acceso vitalicio para la plataforma. Sí, esto es interesante lo que comentas y refuerza lo que venimos diciendo de que no hay que verlo solo como una inversión para poder revalorizarse, sino todo el valor añadido que tienes detrás, toda la utilidad, porque al final, bueno, pues es lo que dices para la gente que nos gusta tanto leer, tener acceso a una biblioteca tan amplia de resúmenes, que además yo los he visto y sé que son excepcionales, la verdad. O sea, con las infografías y todo eso está súper bien hecho. Tiene un valor pues, infinitamente más elevado que el precio de lanzamiento.
Entonces contabas que va a haber como varias fases. Ujú. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo tenéis pensado hacer el lanzamiento y cómo se podría participar en él para quien le pueda interesar. Sí, mira, esto es curioso porque cada lanzamiento de NFTs es un mundo y además al explicarlo creo que ayudará a la audiencia a entender cómo funcionan cada tipo de lanzamientos, qué decisiones hay detrás, ¿no? Al fin y al cabo hay una cosa que se suele llamar la whitelist, que básicamente es como que tú puedes coger la cartera de alguien, que esto en tu MetaMask tienes una cartera pública, que eso no pasa nada si lo compartes, donde si se lo das al proyecto, si tiene whitelist, te pueden poner en una preferencia de compra. O sea que puedes comprar antes que el resto. Como hay una escasez real y solamente hay 10.000, este tipo de whitelist se vuelven algo muy común en estos proyectos porque al final, si hay mucha gente que quiere comprar, se acabaría en un minuto, la gente se vuelve loca, no ha podido, etcétera, ¿no? Entonces, la whitelist la puedes conseguir de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es si tienes no solo un JPG, equivale a un puesto en la whitelist. Cada whitelist significa que puedes mintear uno en este periodo de 48 horas. Otra forma de conseguir whitelist, entrando en nuestro Discord y viniendo a los eventos cada miércoles. Hacemos un evento con voz, donde hablamos del proyecto, etc. Ahí solemos dar puestos en la whitelist. Bueno, y tienes otras formas, ¿no? Todo está explicado en el Discord. Y lo que haremos es del 30 al 31 de mayo, dejaremos que todo el mundo que tenga whitelist compre tranquilamente, sin estrés, porque como no vamos a dar más whitelist que NFTs, ahí dejamos comprar. Una vez estas 48 horas pasen, lo abrimos al público, subimos el precio de 20 a 30 Matic y lo dejamos abierto solamente 24 horas. En estas 24 horas, a mí me da la sensación que ya por la gente que somos en el Discord, que somos más de 7.000, yo creo que se acabará antes de que terminen las 24 horas. Y ahí ya sí que puede comprar todo el mundo. Y una vez esto se compre, se te va directamente a OpenSea, que es el marketplace, porque al final tú estás comprándonos una cosa en nuestra web, pero eso luego es tuyo, es tu propiedad, ¿no? Y puedes ponerlo en OpenSea, ya lo puedes poner ahí a la venta o en cualquier otro marketplace que quieras. Y ahí la gente ya empieza a comprar y vender fuera de nosotros. Nosotros tenemos un 7,5% de royalty cada vez que se vende uno para incentivar también nuestro proyecto y que nosotros vayamos dando valor y creando esta propiedad intelectual de los bookers, que es algo también súper interesante. Pero a partir de ahí ya es la comunidad. Es decir, si tú compraste 10 y luego alguien te ofrece 50, tú decides si venderlo o no, ¿no? Y nosotros, ¿por qué lo pusimos tan barato? Porque originalmente estaba a 100 euros el precio de cada booker, pero realmente lo que queríamos hacer era, por lo menos en mi cabeza, el proyecto tiene que estar muy pensado para y por la comunidad. Porque al final en un proyecto NFT la comunidad es súper importante y para mí decía, oye, mira, el precio en el mercado secundario será el que es por oferta y demanda. Da igual si lo ponemos a 100 o a 20. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos nosotros para poder empezar a ejecutar la biblioteca colaborativa, los vídeos que haremos en YouTube, porque haremos como animaciones de todo este universo Booker, ¿no? Porque hay un concepto también estético, etcétera, ¿no? Pues decidimos ponerlo a lo mínimo que necesitábamos para tirar para adelante el proyecto y eso además a la comunidad también ha gustado, ¿no? Porque las bases que vas creando con la comunidad al principio yo creo que son claves, ¿no? La transparencia, el que entiendan por qué lo hacemos, que por supuesto que también queremos ganar dinero como proyecto a largo plazo, pero no antes de tiempo. O sea, si nosotros de repente levantamos 1 millón de euros al principio, también generas unas expectativas, ¿no? La gente es como, oye, ¿por qué no pasan las cosas más rápido? Cuando a veces no es tan sencillo como invertir más dinero y que se ejecute antes, ¿no? Entonces, bueno, ese será el proceso y todo el mundo que le guste este tipo de cosas, bienvenido a la comunidad. Tengo la sensación cuando te escucho hablar de que hay tanto más que está ahí detrás, que ya estáis fraguando, que te estás ahí mordiendo la lengua para no contárnoslo. O sea, se ve que hay grandes cosas detrás y suena prometedor. Entonces, básicamente, para resumir para quien pueda estar interesado, o sea, el 1 de junio es como la fecha en la que vais a hacer el lanzamiento oficial y para poder optar a poder adquirirlos
antes de que se pudieran agotar, porque efectivamente está el juego de la oferta y la demanda y la oferta es escasa, pero la demanda pues todo apunta a que va a ser bastante elevada. Lo que tendrían que hacer es apuntarse en el Discord, ¿no? Y ahí, pues, navegar por el Discord donde lo explicáis, tenéis algunos sorteos y demás. Lo he entendido bien, ¿verdad? Sí, en el Discord al final os hacéis una cuenta si no la tenéis en rápido, buscáis un tutorial de cómo moveros y enseguida lo podéis ver. Incluso en nuestro Discord hay una pantallita, hay una pestaña que es de tutorial y ahí puedes ver cómo funciona todo. Y sí, Discord es como el epicentro donde se generan estas comunidades porque te permite como separarlos por diferentes canales, etcétera. Está realmente súper bien. Y lo que decías de que, claro, ahora hay una pregunta que es, oye, ¿y todo esto no lo podías haber hecho del método tradicional? En plan, pidiendo el email y luego le das acceso de por vida por 20 euros, ¿no? Sí, lo podríamos haber hecho el método tradicional, pero aquí está lo bonito, que es, esto es un caballo de Troya para luego crear la marca de Bookers. ¿Qué es la marca de Bookers? Pues a mí lo que vamos a intentar hacer, que obviamente digo siempre intentar hacer porque hay gente que dice vamos a ser tal, me sale ser más sincero y es como, oye, yo no puedo predecir el futuro, pero lo que me gustaría que pasase es, siempre que he hablado de estos valores yo, del tema de humildad, leer, etcétera, se queda un poco en mi comunidad, ¿no? Y a la gente entiendo que le cuesta hablar de estos temas y decir, sigue a tal persona que él te lo explica, porque hay gente que a lo mejor no resuena conmigo. Pero con esta marca lo que vamos a intentar es crear toda una cosa estética de los bookers, de dónde vienen, que son realmente súper chulos, cómo han quedado, y que al final se asocie esa marca a esos valores, ¿no? Entonces, vamos, me encantaría que la gente pues lo tuviera un cuadro suyo si hace vídeos en YouTube de su booker o que en las redes sociales pueda ponerse el avatar de su booker para identificarse entre ellos, ¿no? Decir, vale, si tienes uno de ellos, uno de estos, pues te gusta esto, los libros, tal. O sea, al final es una identificación digital que a la que las redes sociales empiezan a permitir validar más NFTs, será súper interesante, ¿no? Yo me imagino un mundo en el que vas a ver perfiles de gente y dices, mira, tiene esta colección, tiene esta, ¿no? Tiene tal, pues le debe interesar esto. O sea, yo creo que eso es a donde intentamos construir todas las colecciones de NFTs. Suena súper interesante el poder tener una comunidad de gente que es, con afinidades similares, porque al final en el día a día es difícil encontrar gente con esas afinidades en nuestro círculo donde nos movemos, así que ese sentido es genial tener esa red de contactos. Total. Así que, pues súper interesante. Nos has explicado cómo poder invertir en el 2022 de manera general y nos has dado también un ejemplo concreto que podemos aventurarnos a invertir en él para quien le interese este fascinante mundo de los libros. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres darnos algún último consejo, compartir lo que sea. Es tu momento si quieres contarnos. Sí, al final, en el tema, por ejemplo, de bookers, ¿no? Que no o sea, quiero decir, si no os interesan los libros, si no os interesa el proyecto, no lo compréis. O sea, no hay que entrar en este espacio con esta mentalidad tanto de inversión, porque si no se generan estas locuras, ¿no? O sea, si te interesan los libros y quieres comprarte 10 porque quieres coleccionar, además lo chulo es que cuando lo compras luego, después de 10 días, se revelan todos y algunos más raros, tal, que... Si te interesa ese juego, si te interesa pertenecer a esa comunidad, genial. Si no, hay mucho tiempo, van a haber muchas oportunidades. Yo siempre digo que seguir estudiando, seguir formándoos y tomar siempre decisiones desde un punto sano y lógico en vuestra cabeza, ¿no? Que os sintáis a gusto. Y ya está. Por eso también un poco puse ese precio, porque a mí me daría pánico que alguien dijera, mira, como lo hace Euge y tal, pues invierto 10.000 euros, no hace falta. Con 200 tienes 10. O sea que está genial. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que para quien no le interesen los libros, al menos esta entrevista les haya abierto un poco, nuevos horizontes que puede haber. Y para los que sí que les interese, en la descripción del vídeo vamos a dejar el link al Discord de vuestro proyecto para que puedan echarle un vistazo y quien le interese, pues ahí lo tiene. Y también, a los perfiles de no son JPG y todos los demás que tienes, que la verdad es que Euge es una fuente de conocimiento inagotable. Aquí hemos hablado de NFTs, pero también
todo el tema empresarial. Tienes muchísimo que aportar. Sé que Auge, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí hoy. A ti, Andrea, siempre es un placer venir por aquí y saludos a todos. Hasta pronto. Chao. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Yo personalmente he disfrutado mucho haciendo esta entrevista y espero que a ti también te resulte tan útil y tan formativa como a mí. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y no dejes en compartirlo en redes sociales para darle máxima difusión. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes todos los enlaces que hemos ido mencionando a través de la entrevista para que puedas sacarle máximo partido. No olvides tampoco suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera y oportunidades de inversión. Y esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.